Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando todo el día dejándome a la vista leyendo para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy inauguramos una nueva sección que tiene por título En breve y vamos a hablar un poco de la literatura en el siglo XIX, concretamente el romanticismo. El romanticismo, bueno, vamos a ir analizando por bloques, vamos a hablar un poco primero del contexto histórico. Ya sabéis que bueno, tenemos un viejo artesanado que va desapareciendo, arrinconado por las máquinas, y surgen con fuerza esas dos grandes clases sociales que son la burguesía y el proletariado. En España se produjo la Guerra de la Independencia. Las tropas de Napoleón invadieron la península ibérica en 1808 y pusieron en el trono a José I, hermano de Napoleón. También se proclama la Constitución de Cádiz de 1812, que es un evento muy importante porque es la primera constitución propiamente española, ya que el Estatuto de Bayona de 1808 no dejó de ser una carta otorgada marcada por el sello de Napoleón. Algunos ilustrados intelectuales apoyaron el nuevo régimen esperando que trajera progreso a España, eran los afrancesados. Otros, ayudados por Inglaterra, se opusieron a los franceses y vencieron. La guerra de independencia finaliza en 1814. Ese mismo año, el nuevo rey, Fernando VII, inicia un periodo absolutista. A su muerte en 1833 se enfrentaron los absolutistas, partidarios de que el sucesor del rey fuera su hermano Carlos, y los liberales, que apoyaban a su hija Isabel II. La lucha entre carlistas e isabelinos terminó con la victoria liberal. La inestabilidad política en España propició que ésta continuara siendo un país agrario y atrasado con respecto a otros países más industrializados. ¿Qué es el romanticismo? Es un movimiento cultural de la primera mitad del siglo XIX, 1800-1850 aproximadamente. Surge como el resultado, surge en un mundo en continuo cambio, en un mundo marcado por la despersonalización del individuo en la nueva sociedad industrial y tecnificada. ¿Cuándo se produce el romanticismo español? El romanticismo en nuestro país tuvo un desarrollo tardío debido a la falta de libertad de expresión y la censura en el reinado de Fernando VII. Muchos autores se marcharon al extranjero y conocieron allí al romanticismo. El romanticismo. Volvieron tras la muerte del monarca y trajeron estas nuevas ideas en los años 30 y 40 del siglo XIX. Vamos a por las características del romanticismo. Primero, irracionalismo. Se niegan los románticos a que la razón pueda explicar la realidad, de ahí al gusto por lo sobrenatural, lo mágico y lo misterioso. Subjetivismo, importancia de los sentimientos, sueños y fantasía. Ya tenemos dos, irracionalismo y subjetivismo. Tercera, desengaño. A los escritores no les satisface la realidad que viven, por lo que sienten angustia, pesimismo, se rebelan contra las normas y en algunos casos llegan a tener ideas suicidas. Incluso, acordaros de los padecimientos de Joven Verte, que hizo un vídeo, os dejo por aquí la etiqueta. Es un libro prerromántico, pero que tanto influyó en los románticos posteriores, no solo en Alemania, sino en toda la literatura universal. Nueva característica, evasión. Los románticos buscan escapar de este mundo que no les gusta, por lo que vuelven la vista a épocas pasadas, la Edad Media o a lugares exóticos, Oriente. Otra característica, la soledad. Los autores románticos se refugian en sí mismos y prefieren lugares solitarios como castillos, cementerios, ruinas. Rebeldía, otra característica, el nacionalismo político también surge con fuerza, defensa de la libertad creativa y la libertad individual. Y por último, naturaleza dinámica. La naturaleza se identifica con el estado de ánimo del autor. Es una proyección de sus sentimientos, por ejemplo, tormenta, el mar embravecido. Podéis ver, si os gusta la pintura, algunas de estas características muy bien reflejadas en El caminante sobre el mar de nubes, del alemán Friedrich, que es os voy a ir poniendo aquí las láminas para que las veáis, y La balsa de las medusas, de Géricault, que es un cuadro fantástico, que a mí me impactó mucho cuando lo vi en París, y muestra una balsa deshecha por el oleaje tras un naufragio, con cadáveres en la parte inferior. El capitán y los oficiales se pusieron a salvo, dejando abandonados a 150 marineros. Solo sobreviven 10. En el cuadro, los protagonistas avistan la fragata que no
no los rescatará, motivo por el que caen en la locura y en el canibalismo durante sus 3 semanas de angustia. El cuadro fue censurado por dejar mal al gobierno francés, ya que esta gente podía haber sido rescatado antes. El pintor utilizó cadáveres reales como modelo y construyó una balsa. Bueno, vamos, otra área. Géneros literarios y autores. Género, poesía romántica. Las características de la poesía romántica son varias. Por ejemplo, poesía narrativa, que tenemos el relato en verso de sucesos históricos o inventados. Se mezcla la narración con la descripción y el diálogo. Poesía lírica, expresa en verso los sentimientos personales, la melancolía, el amor, la mujer ideal. No obstante, la poesía romántica mezcla géneros, así que no siempre se distingue con claridad la diferencia entre ambas. Otra característica de la poesía romántica es la polimetría, que consiste en el uso de numerosas estrofas y versos para mostrar la libertad creadora del poeta. También destaca el lenguaje retórico y un lenguaje muy elaborado. Vamos a por los autores. Tenemos a José de Espronceda, que es uno de los poetas románticos más célebres. Sus obras más destacadas son varias. Por ejemplo, Espronceda, sobre todo, es famoso por la poesía lírica titulada Canción del Pirata, en la que desprecia las riquezas materiales y muestra su deseo de libertad, presentando al yo poético como un pirata que recorre el mundo en su barco. Aquí se aprecia la polimetría, el desengaño, no le gusta la sociedad en la que vive y se convierte en alguien marginal, que no sigue las normas ni leyes, ama riego, busca la libertad, y también prefiere la soledad, prefiere vivir aislado en su barco. Recordad algunos de sus versos: que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. También destaca de Espronceda El estudiante de Salamanca y El diablo mundo, poemas básicamente narrativos. Vamos a otro autor, Gustavo Adolfo Bécquer. Durante la vida de Bécquer, solo una pequeña parte de sus textos aparecieron en prensa. La poesía completa se publicó con el título de Rimas. Sobre todo, aparecieron tras su muerte, porque Bécquer murió a los 34 años fruto de una tuberculosis, gracias a la iniciativa de sus amigos que se publicaron dichas rimas. Las rimas tratan 3 temas: amor, el poeta busca una mujer ideal que por más que persigue finalmente no la consigue. En sus poesías se aprecian las distintas fases de la relación de pareja: enamoramiento, amor correspondido, decepción, etc. Poesía, Bécquer reflexiona sobre el propio concepto de poesía y temas existenciales: angustia provocada por el paso del tiempo, la muerte, la falta de sentido de vida, etc. Otra autora, Rosalía de Castro. Rosalía de Castro compuso en gallego cantares galegos y follas novas, y en castellano En las orillas del Sar. Aquí manifiesta sus inquietudes, entre ellas el pesimismo por el paso del tiempo y su conciencia de mujer oprimida. Nos vamos a otro género literario, la prosa romántica. Seguimos con Bécquer. Bécquer también destaca como prosista con su obra Las leyendas, que me encantan, conjunto de relatos típicamente románticos ambientados en lugares misteriosos o ciudades antiguas que siempre culminan con algún hecho fantástico. Algunas de las leyendas son muy conocidas: el Monte de las Ánimas, Los ojos verdes, Rayos de luna, Maese Pérez el organista. Ya sabéis que le dediqué un vídeo a algunas de las leyendas de Bécquer, porque a mí me fascina, y os paso aquí la etiqueta. Nuevo autor, Mariano José de Larra. También sobresalió en la prosa romántica. Hay que decir que se suicida con 27 años. Tuvo un final muy romántico. Larra destacó por el desarrollo de un nuevo género literario: los artículos de costumbres que se publicaban en los periódicos. En ellos el autor critica ciertos comportamientos de la sociedad española: la ignorancia, la pereza, la mala educación, la brutalidad, con sentido del humor, ironía y un lenguaje claro y directo. Algunos ejemplos de estos artículos periodísticos de costumbres son Un reloj de muerte, Vuelvo usted mañana, El castellano viejo. Desde 1833 publicó artículos bajo el seudónimo de Fígaro. Nos vamos al teatro romántico para finalizar. El tema principal es el amor, pero el amor más bien es la imposibilidad de alcanzar un amor puro y perfecto, hace que frecuentemente los finales sean trágicos. Características principalmente 2. Las acciones amorosas suelen desarrollarse en un marco histórico determinado, normalmente de la historia nacional, y se mezclan verso y prosa. Obras teatrales destacables. Tenemos varios. Uno de los dramas románticos más destacables, más notables, es
Don Álvaro, la fuerza del Sino, del Duque de Rivas, que os paso aquí también una etiqueta porque hice un vídeo no hace muchos meses, pero bueno, os cuento brevemente de qué va. Don Álvaro es un indiano recién llegado a España que está enamorado de Leonor, pero a su padre, que es marqués, no le gusta la idea de que se case con su hija. Álvaro y Leonor huyen y son descubiertos. El arma de Álvaro mata por accidente al marqués y tras ese momento de confusión, los enamorados huyen por separado sin saber el uno del otro. Si queréis saber más, como os digo, os pongo aquí el enlace. Por último, otro autor destacable del mundo del teatro romántico sería José Zorrilla, representante del romanticismo tradicionalista y reivindicador de valores del pasado como Dios, patria y rey. Su obra de teatro más destacable es Don Juan Tenorio, que revisa la obra del siglo XVII, El burlador de Sevilla de Tirso de Monilla, del cual también hace poco publiqué un resumen y os dejo aquí también la etiqueta. Bueno, hasta aquí la literatura romántica española en el siglo XIX. Muchas gracias y hasta la próxima.